Amada familia, hay un engaño. Yo te quiero hablar sobre un engaño que a mí me impactó mucho en la palabra de Dios y que está vigente en estos momentos, en estos tiempos, en la iglesia, en los hijos de Dios. Que el enemigo puede estar atacando a los hijos de Dios de una manera que sutilmente se empieza a meter, se empieza a nublar el entendimiento de los hijos y nos desvía del camino. Sabemos que el enemigo tiene muchas estrategias y obra de muchas maneras para querer que nosotros no cumplamos nuestro plan y nuestro propósito. Pero este es un engaño que yo te quiero compartir el día de hoy para que tengamos luz y no permitamos que el enemigo siga avanzando. Mira, acompáñame a Juan, capítulo 8, 42 al 44. Te voy a leer este versículo en el cual tú te vas a dar cuenta. Dice Juan capítulo 8, 42 al 44. Jesús entonces les dijo: pues si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice Jesús que si nosotros somos del Padre, ¿vamos a qué? Amar a Dios. Si no somos del Padre, dice aquí muy claramente que entonces si no pertenecemos a la luz, ¿pertenecemos a qué? A las tinieblas. Satanás conoce nuestras debilidades porque antes de venir a Cristo pertenecíamos a las tinieblas. Pero cuando Cristo vino, murió en la cruz por nosotros y nosotros creímos en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, nos trajo de el reino de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo, al reino de Dios. Entonces nosotros ahora tenemos luz y amamos a Dios porque pertenecemos a Dios. Esto es muy importante que lo entendamos, porque Satanás conoce nuestras debilidades porque antes estábamos bajo su potestad, bajo su dominio. Él sabía cuáles eran nuestras debilidades y las aprovechaba para hacer con nosotros, para manejarnos, para manipularnos, pero ahora no puede. Ahora no puede porque ya pertenecemos a Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y el Señor nos guarda, el Señor nos protege. Pero cuando nosotros bajamos la guardia, cuando nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, sino nuestro espíritu se contrista a través del pecado, entonces el enemigo aprovecha eso para atacarnos en nuestra debilidad. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe que éramos temerosos, que teníamos tal vez una debilidad por las mujeres, que teníamos una debilidad por algunos vicios. Y cuando nosotros venimos a Cristo, dejamos eso atrás, pero empezamos a caminar en Dios y a veces bajamos la guardia. Dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de comprometernos con Dios. Entonces el enemigo ataca en aquellas debilidades que él conoce y empieza nuevamente a meternos en la cabeza esas cosas que antes nos seducían, que antes nos jalaban hacia lo que no estaba bien. Esto es importante que lo veamos porque de aquí vamos a entender mucho por qué el enemigo nos quiere engañar, por qué el enemigo nos quiere desviar del camino. Como te decía, una de las estrategias más grandes es precisamente esta. Su mayor engaño es hacer creer a las personas que el pecado no tiene consecuencias. Ese es el mayor engaño que el enemigo quiere hacernos creer, que nuestro pecado no tendrá consecuencias, que nosotros podemos vivir como creemos,
que podemos hacer lo que queramos y que no va a haber una consecuencia. Que podemos incluso hacer cosas que sabemos que no están bien, como la infidelidad. Yo conozco a Cristo, pero caí en tentación. Yo conozco a Cristo, pero sigo siendo infiel a mi esposa, sigo tratando mal a mi esposo, sigo tratando mal a mis hijos, sigo haciendo cosas que antes mi naturaleza pasada hacía. Sigo haciendo cosas que sé que no están correctas. Sigo viviendo tal vez incluso en fornicación con mi novio, con mi novia. Sigo haciendo lo que yo creo que es lo correcto. Y entonces nosotros pensamos que no tenemos consecuencias, que no hay consecuencias por mentir, que no hay consecuencias por engañar. Ay, no, dile que no estoy. Incluso corrompiendo a nuestros propios hijos. Dile que no estoy, dile que después le llamo. Y nunca llamaste. No, dile que no estoy ahorita. O yo te prometo, hijo, que yo voy a hacer esto, y no lo hacemos. Y pensamos que no vamos a tener consecuencias de las cosas que hacemos o permitimos en nuestra vida. Que seguimos peleándonos en el matrimonio, que seguimos insultándonos, que seguimos diciéndole cosas a nuestros hijos, nos peleamos enfrente de nuestros hijos, les causamos heridas en su alma, hacemos muchas cosas que sabemos que no están bien. Y el engaño más grande que desafortunadamente hemos permitido, como muchas veces como cristianos, como iglesia, es pensar que no va a haber consecuencias, porque Dios nos perdona. Si Dios te perdona, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, pero la consecuencia de cada decisión que tú tomes va a tener, la decisión que tú tomes va a traer una consecuencia, y la consecuencia la vamos a pagar nosotros. Y vamos a ver cómo nuestros hijos, en lugar de crecer fortalecidos en Dios, en lugar de crecer amando al Señor, crecen con rencor, con rebeldía, con resentimiento. Pero ¿por qué mi hija es rebelde? ¿Por qué mi hijo es rebelde? Porque ve puro pleito en casa. Porque todo el tiempo está viendo cómo sus papás se insultan. Todo el tiempo está viendo cómo se gritan, cómo se tratan. ¿Por qué mi hijo me contesta así? Porque estamos viendo que es una reacción a lo que están viviendo. Y a veces pensamos, bueno, pues no hay una consecuencia. Hasta que no la vivimos es cuando nos damos cuenta y le decimos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto en mi matrimonio? ¿Por qué pasó esto con mis hijos? Porque nosotros hemos decidido caer en el engaño de Satanás, que no hay consecuencias de nuestros actos. Pero todo lo que hagamos va a tener un pago, una consecuencia. Podemos acomodar a Dios a nuestra manera. No, es que yo voy a hacer esto porque yo creo que es lo mejor. A mí me enseñaron que esto es así. Sí, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de tu situación? Y mucha gente hace a un lado la palabra, hace a un lado a Dios y vive como creen que es lo mejor, como le dicen los demás que es lo mejor, y después vienen con la consecuencia. Porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Y no solamente es una muerte física, sino es una muerte espiritual. Nos secamos como aquella higuera que no puede dar fruto. Nos secamos. No podemos transmitirle nada a nadie. Y a veces nos comportamos peor que alguien que no conoce a Dios. Dice la Biblia que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, que alguien que no conoce a Cristo.
Pero no nada más es no proveer de la parte física, es no proveer en la parte afectiva, emocional, en todos los aspectos. Y a veces creemos que no va a haber una consecuencia. Y nuestros hijos crecen con carencias no solo físicas, económicas, sino también emocionales. Y no se pueden desarrollar correctamente con su pareja en su matrimonio por no haber puesto un alto a este engaño. Por eso Dios nos advierte también como mujeres, dice la Biblia, hay mujeres que siempre están aprendiendo y no pueden llegar al conocimiento de la verdad, que están leudando el corazón de su familia, de sus propios hijos por su orgullo, por su soberbia, por su falta de perdón, por no reconocer que están mal, hablándole mal a sus hijos de los demás, haciendo que sus pobres corazones queden lastimados, heridos, por no poner un alto a este engaño. Dios quiere que nosotras y nosotros entendamos que todo tiene una consecuencia. Hay consecuencias inmediatas. Por ejemplo, si alguien roba o mata, la consecuencia puede ser inmediata. ¿Por qué? Va a la cárcel. Pero hay consecuencias que nosotros pensamos, o hay pecados que pensamos que no van a tener una consecuencia, como por ejemplo el mentir. Pues no pasa nada. O a lo mejor incluso puedo decir, ¿sabes qué? Pues voy a ver pornografía. ¿Quién me va a ver? Estoy yo escondido, en oculto, nadie me va a ver. O a lo mejor voy a hablar mal de los demás. O voy a ver películas, o voy a escuchar música, o voy a hacer cosas que sé que desagradan a Dios, que hacen ritos satánicos, cosas que no están bien. Y las vemos y ay, pues sí estuvo fuerte la película, pero mira, veme, estoy bien. Aparentemente puedes pensar que estás bien, pero tu espíritu se está contristando y tu conciencia se está cauterizando, tu corazón se está endureciendo y al rato no va a ser pornografía, al rato va a ser un adulterio. Porque cada vez consientes más y más y más cosas, pensando que puedes pasar lo que sea y que puedes hacer lo que sea por no tener una consecuencia. Porque no ves la consecuencia en el momento. Pero Dios nos está advirtiendo que esto es un engaño, una manipulación del enemigo. Y mira, te voy a pedir que me acompañes a Génesis capítulo 3, versículo 1, porque el engaño viene desde ahí. Este engaño viene desde ese momento. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era ¿qué? Astuta, más que todos los animales del campo que había hecho, la cual dijo a la mujer, que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mira, astuto quiere decir hábil para engañar, para lograr artificiosamente cualquier fin. Eso quiere decir astuto. Alguien que engaña, alguien que hace todo, manipula y mueve las cosas a su conveniencia. Cuando estábamos en el mundo y no teníamos a Cristo, muchos de nosotros éramos muy astutos. Manipulábamos a la gente, manipulábamos a nuestra familia, manipulábamos tal vez a nuestros jefes o a las personas en las que nosotros teníamos a cargo. Éramos astutos. Hacíamos las cosas para sacar un fin a nuestro provecho. Pero venimos a Cristo y sabemos que eso está mal, que la manipulación no es de Dios, que tratar de hacer que la gente haga lo que queremos no es de Dios, que nosotros debemos de hablar siempre ¿con qué? Con la verdad.
Y entonces vemos cómo el enemigo engañó de esta manera a Eva. Satanás sabía que si llegaba a la mujer a través de sus emociones, de sus sentimientos, entonces la iba a hacer caer. Porque miren lo que le dice. Le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios nunca le dijo eso a Eva y a Adán. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Él estaba mintiendo porque él es el padre de mentira, pero él estaba manipulando a la mujer. Le dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dijo que podía comer de todo árbol del huerto. Y Satanás le dijo lo contrario, que no puedes comer de todos los árboles. Él sabía cómo llevar a la mujer a ese engaño. Y a veces así lo hace con nosotros. A veces así nos manipula, porque Él sabe precisamente qué es o cuáles son nuestras debilidades. Con que Dios no quiere que tú tomes, con que Dios no quiere que tú engañes a tu esposa, con que Dios no quiere que tú te diviertas y que hagas cosas que sabe que no están bien. O sea, él le dice con que Dios no quiere que salgas a las fiestas y tomes y tal vez pues te diviertas un poco, aunque no vengas a jóvenes, aunque al otro día no quieras venir a la iglesia porque te sientes muy mal. Con que Dios quiere eso. Y mira, Él llegó a ella por la parte emocional. Dios quiere que te diviertas. Ay, ¿qué va? No va a pasar nada. No va a pasar nada. Mira, tú puedes, la verdad es que Dios no quiere que tú hagas eso. La verdad es que qué aburrido entonces es tu vida. ¿Y cuántas personas han venido a nosotros y nos han dicho eso? ¿Cuántos amigos en la escuela te pueden decir, ay, qué aburrida es tu vida? No puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Y mira lo que le contestó la mujer. Mira, serpiente, yo puedo hacer todo, pero hay cosas que no debo hacer, que no debo de pensar en ellas, ni siquiera considerarlas, porque Dios me dijo que si yo las hago, voy a morir. Que si yo las hago, mi mente se va a llenar de cosas que después me van a estar oprimiendo. Dios me dijo que tuviera cuidado con esto, que me alejara de esto, y yo pues lo tengo que obedecer. Yo tengo que obedecer a lo que Dios me está diciendo. Y entonces nuevamente la serpiente le dice, no te preocupes, Eva, no pasa nada. Mira lo que le dice Génesis 3:4. No morirás. No te va a pasar nada. Puedes seguir tratando hacia tu esposa, no te va a pasar nada. Puedes seguir mintiendo, no te va a pasar nada. Puedes seguir engañando en tu trabajo a la gente que está a tu alrededor. Incluso puedes seguir engañando a tus padres. Puedes seguir engañando a los demás. Puedes seguir andando con esta persona que no conoce a Cristo. No pasa nada. No te vas a morir. ¿Qué va? Sigue haciéndolo. Disfrútalo. Te lo mereces. Mereces disfrutar la vida. Y entonces hizo que Eva cayera en esa tentación a través del engaño, a través de la manipulación. El versículo 5 le dice, sino que sabe Dios que el día que comas de este fruto, tus ojos serán abiertos y serás como Dios,
sabiendo que el bien y el mal. Satanás le estaba diciendo, es más, Eva, Dios se cree muy listo, pero si tú comes de este fruto, vas a ser igual de inteligente que él. Dice ahí, serás como qué, como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y a veces el enemigo nos hace creer que somos más listos que Dios, que nosotros podemos controlar hasta dónde la tentación. No, mira, yo voy a andar con una persona, lo voy a conocer, voy a salir con él, pero con mis límites. No creas que ya voy a empezar a pensar en que me voy a casar con él. Pero estás dando el pie para irte derechito a eso, a una relación que va a traer a tu vida dolor, sufrimiento, tristeza. Porque Dios te está diciendo, si comes de este fruto prohibido, ciertamente vas a morir. No importa que le des solamente una mordidita. Con eso, tus ojos serán abiertos a algo que Dios quería evitarte. Nosotros no podemos sentarnos en el trono de Dios, hacernos pasar por Dios y creer que somos más listos que Dios. Ese no es nuestro lugar como iglesia ni como pueblo. Porque si nosotros ponemos orden y establecemos un orden en nuestra vida y ponemos a Dios en primer lugar y obedecemos sus mandamientos, va a venir bendición a nuestra vida. Pero las consecuencias con todo esto que está pasando son consecuencias desastrosas. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy enferma todo el tiempo? ¿Por qué me pasa esto y ya salí de esto y ahora tengo este problema y ahora tengo este problema económico? ¿Y por qué estoy de problema en problema? ¿Por qué no puedo tener victoria? Porque vivimos nuestra vida como creemos que es lo mejor, no como Dios nos está diciendo que tenemos que hacerlo. Porque hemos permitido que el enemigo nos engañe, haciéndonos creer que no vamos a tener una consecuencia de estar tomando nuestras decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Ay, ¿qué va eso del Espíritu Santo y que te seas guiado por Él? No te preocupes, no va a pasar nada. Claro que pasa. ¿Por qué hay tantos matrimonios a punto del divorcio? ¿Por qué hay tantos matrimonios que ya no pueden más? ¿Por qué hay tantos jóvenes que incluso quieren quitarse la vida? ¿Por qué hay tantos jóvenes que no quieren saber nada del matrimonio y dicen, yo prefiero la unión libre? ¿Por qué? Pues porque para vivir lo que viven mis padres, mejor me voy por esto. Y tomamos nuestras decisiones como creemos que es lo mejor. Pero mira, esto que Dios nos habla el día de hoy es para que nosotros entendamos que el enemigo no está jugando. Él no viene a platicar contigo nada más así para tener una plática y pues porque es cuate tuyo y quiere que te la pases bien. Él te quiere matar, Él te quiere destruir, Él te quiere robar tu propósito, que fue lo que hizo con Adán y Eva. Sutilmente se metió, fue astuto y trajo una consecuencia desastrosa que ya todos conocemos. Él no está jugando. Y a veces permitimos que Él entre. Y a veces le abrimos la puerta hasta de nuestra casa y lo sentamos en la cocina porque estamos gritándonos, peleándonos y nuestros hijitos ahí chiquitos llorando viendo a los papás.
cómo se están golpeando, cómo se están insultando, todo lo que se están diciendo. Y pensamos, no pasa nada. Y Él dice, sí va a pasar, solo que ellos están engañados, no lo saben. Yo estoy logrando que sus hijos crezcan con heridas profundas de inseguridad, de temor, de rencor, de resentimiento, de amargura. Yo estoy sembrando y plantando mis semillas en ellos. Pero el único que puede romper con esto es Dios, es Cristo a través de su sangre. Porque cuando nosotros volteamos a la cruz y vemos lo que Él hizo en la cruz y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdona y nos ayuda para que la consecuencia de nuestro pecado, que es ira, en la ira, Señor, acuérdate de tu misericordia. Porque yo merezco ese castigo. Pero en tu misericordia no me diste lo que yo merecía. Fuiste bueno, fuiste benévolo conmigo. Me rescataste, me limpiaste. Pero esto, hermanos, lo tenemos que recordar todos los días de nuestra vida. Que no se nos olvide de dónde nos sacó Dios. Que no permitamos que nuestro corazón se endurezca y se cauterice nuestra conciencia y sigamos permitiendo cosas una y otra, que tanto es tantito, no pasa nada. Y al rato ya estamos hundidos en ese engaño. Es momento de decirle, basta, enemigo, se acabó. Si nosotros nos volvemos al orden, vamos a regresar a esa condición que tenía Adán y Eva antes de caer en pecado, a esa comunión, porque Dios nos lo ha prometido, que Él vino a restaurar, que Él vino a sanar esa comunión que se había perdido con el Padre. A través del Espíritu Santo yo puedo tener esa dirección, yo puedo escuchar su voz, yo puedo saber lo que está bien y lo que está mal. Ahora puedo saber lo que está bien y lo que está mal, porque solo el Espíritu Santo me lo puede revelar. Y el Espíritu Santo vive dentro de ti y de mí. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él viene a morar dentro de nosotros. Y si alguno no le ha entregado su vida a Cristo, y si alguno no le ha rendido su vida a Cristo, es el momento de pasar de este reino de tinieblas al reino de su luz admirable. Es el momento de dejar de hacer las cosas pasadas para ahora caminar con el Señor. Y no permitir que el enemigo nos siga engañando. Y como vimos, es muy sutil. Por eso tenemos que estar muy alerta, muy atentos. Que no nos engañe, que no nos manipule y que no destruya, robe y mate lo que Dios nos ha dado. Lo más importante, que es la comunión que tenemos con Dios y nuestro propósito. Porque Él quiere cauterizarnos, quiere que estemos dormidos. Y pone 1000 cosas, y siempre va a poner 1000 trabas para que tú sigas dormido, para que sigas dando vuelta y vuelta en tu problema, en tu enfermedad, en tu situación con tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos. Y vas a estar 1 año, 2 años dando vuelta, porque estás consintiendo cosas que crees que no van a traer consecuencia. ¿Cómo podemos romper todo esto? Miren, les voy a leer esta versión,
la Nueva Traducción Viviente. Escúchenla, por favor. Santiago 4, versículo del 8 al 10. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Eso es alguien de doble ánimo. Pero lo que dice es tu lealtad. ¿A quién le debes tu lealtad? A tu amigo, a tu compadre, a tu comadre, a quien te invita a tomar, a quien te invita a hacer cosas que no debes, o a Cristo que murió por ti en la cruz, que se entregó y que te dio todo lo que tiene, hasta la última gota de su sangre. ¿A quién le debemos nuestra lealtad? Dice, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya un llanto en lugar de risa y tristeza, por permitirnos cosas que sabemos que no debemos de hacer. Porque cuando vemos un niño que viene herido, que viene lastimado, que viene sufriendo, nuestro corazón se duele. Y los papás siguen dormidos, pequeñitos de 8, 9 años llorando porque vieron cosas terribles en sus casas. Porque hemos permitido niños de 15 años que se van de sus casas a vivir cosas terribles porque no quieren estar un día más allá adentro, con rebeldía en su corazón. Y dice el Señor, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Dios no es que quiera que seamos infelices, pero Dios quiere que seas feliz bajo su orden, bajo su bendición. Te puedes tomar lo que tú quieras para reírte 1 hora, pero al otro día vas a ser la persona más deprimida que existe sobre esta tierra, porque eso no va a calmar tu dolor. Lo que realmente va a calmar tu dolor es el profundo arrepentimiento, el genuino arrepentimiento delante de Dios. Que le pidamos perdón a Dios y le digamos, sí, hemos pecado contra ti. Yo sé lo que tengo que hacer y no lo he hecho. Yo sé lo que tengo que hacer, Señor, perdóname, perdóname. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Con honor. Dios honra a los que le obedecen, a los que le sirven, a los que le buscan, a los que hacen su voluntad. Dios va a honrar tu vida, va a bendecir tu trabajo, va a bendecir a tus hijos, va a bendecir tu familia. Pero tú no puedes seguir consintiendo las cosas que sabes que no están bien y pensar que no van a traer una consecuencia. Es que yo quiero, Dios, que tú me des a una persona que te ame, que te sirva, que sea tan buena, que te alabe, que predique. Yo quiero a alguien así. ¿Y tú? ¿Y tú qué estás haciendo? Ah, pues yo estoy en la fiesta. Yo estoy en la fiesta. Yo estoy buscando a alguien. Pues en el bar no lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar sirviendo a Dios. Lo vas a encontrar en un lugar donde verdaderamente tu comunión y tu corazón estén conectados con el Espíritu Santo. Porque cuando tú estés conectado con Dios, Dios va a traer a la persona a tu vida, a la persona correcta, para que el enemigo no te engañe, para que el enemigo
no te aleje de su plan y de su propósito. ¿Quieres que Dios cambie tu situación actual? ¿Quieres que Dios restaure tu matrimonio? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios sane tus finanzas y bendiga tu vida y la de tus hijos y la de los hijos de tus hijos también? Porque hay promesa en eso. Debemos dejar de darle a Dios lo que nos sobra. Darle a Dios todo. Él se merece todo. Porque Él no nos dio lo que le sobraba. Dios nos dio lo mejor, lo que más amaba. Y lo entregó por ti y por mí en la cruz. Para que hoy tú y yo tuviéramos esta libertad de adorar, de exaltar, de leer su palabra, de tener revelación, de saber lo que está bien y lo que está mal, de ver milagros, de ver prodigios, sanidades, de ver restauraciones. No hay nada imposible para Dios. Nosotros lo limitamos con nuestro pecado. Y la Biblia dice que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No permitas que tu corazón se endurezca. Porque entonces va a pasar lo que pasó con ese engaño, que cada vez se endureció más y más y más. Y tuvo que venir un quebrantamiento fuerte, profundo, para que entonces digamos: Señor, perdóname. ¿Qué necesidad tenemos de vivir un quebrantamiento fuerte en nuestra vida? ¿Qué necesidad tenemos de pasar por una prueba muy difícil si nosotros hacemos en un principio la voluntad de Dios? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y termino con este hermoso capítulo, estos versículos de Miqueas 7:18, que te voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Dios hoy te quiere mostrar su fidelidad y su amor inagotable. Dios te quiere mostrar cuánto te ama. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, pedir perdón. Pedir perdón al Señor porque hemos consentido cosas que no son correctas. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que limpie nuestro corazón. Porque no queremos seguir engañados. No queremos seguir consintiendo cosas que sabemos que tarde o temprano nos van a explotar. Porque estamos prendiendo una mecha, prendiendo otra mecha, prendiendo otra mecha. Y va a llegar un momento en que esa dinamita va a explotar. Pero no queremos que eso suceda. Por eso Dios nos está llevando como iglesia. Las mujeres estamos viendo restauración. Los niños están viendo restauración. Los varones, los matrimonios. Y yo les quiero decir que realmente estamos viendo, después de lo que hicimos con la oración de los niños, como padres, todos los padres debimos de haber traído a nuestros hijos ese día a la oración. Fue algo sobrenatural.
porque ellos empezaron a orar, empezaron a clamar por sus padres, por sus familias. Y lo que estamos viendo es que viene un avivamiento con los niños, porque los niños están tomando los estudios, el diplomado. Los niños están yendo a los estudios de las mujeres. Porque cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos qué es lo mejor, qué es la mejor parte, cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios desde pequeños, la Biblia nos dice que hay una promesa: nunca se van a apartar de su camino. Y vamos a despertar en ellos un fuego como nunca antes lo has visto. Pero tenemos que también nosotros hacer la voluntad de Dios, hacer todo lo posible para que nuestros hijos también busquen a Dios. No dejes de traer a tus hijos. No dejes de hablarles de la palabra de Dios. No dejes de hablarle a tu esposo y a tu esposa de la palabra de Dios. No permitas, no consientas que el engaño del enemigo se meta en tu matrimonio. Que permitan: después oramos, ahora vamos a hacer esto. Después leemos, ahora vamos a hacer esto. Y le das prioridad a otras cosas y dejas a Dios al final, y después vienen las consecuencias. Pon a Dios en primer lugar y después ve con tu esposa y con tus hijos y diviértanse, pero primero es Dios. El primer lugar en mi corazón lo tienes tú, Señor. Primero eres tú. Y entonces nos vamos a divertir de una manera sobrenatural, diferente. Dios nos va a unir. Vamos a disfrutar el tiempo que estamos juntos, nos vamos a reír. Y quitará al Señor la amargura, el rencor, el resentimiento. Pero hay que poner el orden. Primero eres tú, Señor. Yo ya no me voy a creer más listo que tú. No voy a creer que yo puedo con mi vida y controlo mis tiempos, mi vida, lo que yo soy. Sé que si yo te entrego todo lo que tengo, tú vas a hacer un milagro. Los jóvenes se levantan. Los niños se levantan. Los matrimonios, las mujeres, los varones se levantan. Y al enemigo le decimos: te vas. No vas a volver a tocarnos. Te vas de mi casa, dejas a mis hijos, dejas a mi esposo, dejas a mi esposa. Establecemos en nuestra casa el reino de Dios, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú nos amas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos consentido, Señor, cosas que sabemos que no son correctas. Perdónanos porque muchas veces te hemos dado lo que nos sobra de nuestro tiempo, de nuestro corazón, de nuestras finanzas, de todo. Te hemos dado de lo que nos sobra. Perdónanos, Señor. Tú ya no quieres que vivamos en miseria, en pobreza, en tristeza, en depresión. Tú quieres traer vida y vida en abundancia. Tú quieres cambiar nuestro corazón. Quieres que veamos las cosas de manera diferente. Quieres que estemos atentos para que si vemos que el enemigo se quiere ver astuto y destruir lo que tú nos has dado, nosotros lo reprendamos en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú nos has dado. Pero sobre todo, Señor, sabiendo que esa autoridad ha venido a nosotros porque
estamos obedeciendo tu palabra y haciendo tu voluntad. Perdónanos, Señor. Sana nuestro corazón, sana nuestras heridas. No permitas que sigamos lastimándonos unos a otros. No permitas, Señor, que sigamos lastimando a nuestros hijos. No permitas, Señor, que sigamos lastimando a los que están a nuestro alrededor, a nuestra familia. No lo permitas, Padre. Y gracias, Señor, por lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor, y si esta es la primera vez que el Señor está tocando tu corazón de esta manera y te está llamando y te está diciendo: quiero que vengas a mí, quiero que seas mi hijo, mi hija, quiero que me sirvas, quiero que estés cerca de mí, porque yo pagué un gran precio por tu vida y por tu salvación. Y si tú quieres pasar de este mundo de tinieblas al mundo de su luz admirable, al mundo de Jesucristo, donde Él reina, te pido que me acompañes también en esta oración. Dile: Padre, perdóname. Perdóname, Señor, porque he vivido mi vida como yo he querido. Siempre he hecho lo que yo he querido y nunca te he tomado en cuenta para ninguna de mis decisiones. He pecado en contra tuya. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Te pido que me laves con tu sangre preciosa. Reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador, y decido hoy seguirte, seguir tus pasos, caminar cerca de ti. Y decido hoy hacer tu voluntad y obedecerte, porque quiero que tú vengas y reines sobre mi vida. Quiero la bendición que trae el estar cerca de ti, el conocerte, que tú traigas a mi familia vida también. Que yo pensaba que todo esto estaba acabado, pero tú lo puedes resucitar, tú lo puedes restaurar y sanar. Perdóname, Padre, límpiame de toda maldad. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por esto. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Espíritu Santo. Ven y sella, Señor, a cada una de las personas que han hablado y que han declarado y confesado que tú eres su Señor y Salvador, que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Ven y sella con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dios dice: no nos cansemos de hacer el bien. Las consecuencias del pecado. ¿Te juntarías en casa? Vamos a jugar un juego de mesa. ¿Qué les parece? Un nuevo juego de mesa, interesante. Que rociemos nuestras ropas con gasolina, prendamos fuego. Piensa en un leño con fuego o una cartulina con fuego, y estemos pasándola entre todos los familiares en casa. ¿Alguien jugaría de esa manera? ¿Qué es lo que pasaría? El riesgo que habría. Y dice la Biblia en Proverbios 6, verso 27: ¿podrá el hombre, la mujer, algún joven jugar con fuego sin que sus vestidos ardan? Eso es exactamente el riesgo de jugar con el pecado. ¿Por qué Dios aborrece el pecado? Fíjate, el único Dios verdadero, que su amor por nosotros no tiene límites. Hay algo que aborrece, abomina, no puede ver Dios: el pecado. ¿Por qué? Porque sabe el daño que produce en nuestras vidas. Por eso Dios lo aborrece, por el daño que produce en tu matrimonio. Jóvenes, en sus vidas tienen tantos proyectos que cumplir, pero cuando jugamos con fuego, nuestros vestidos tarde o temprano arderán. Dios abomina el pecado porque nos separa de Él. Dios quiere estar muy cerca de ti. Y les digo de parte de Dios:
No se cansen, familias, jóvenes que están aquí presentes. Dios hoy te trajo porque te ama, porque quiere hacer algo grande en tu vida. Y Dios nos dice: no se cansen de hacer el bien. A su tiempo segarán. Ay, pero ¿cuánto tiempo? Poco tiempo. El pueblo de Israel hubiera podido llegar a la tierra que Dios les prometió en un mes, pero pasaron 40 años porque no quisieron atender la voz de Dios, por jugar con el pecado, por creerse sabios en su propia opinión. Dios bendijo la casa de Obed-edom cuando trajo la presencia. Papás que dicen: yo y mi casa serviremos al Señor. Mujeres que dicen: yo voy a marcar una diferencia, yo voy a poner a Dios en primer lugar en el corazón, y empiezan a orar y a comprometerse y a poner a Dios en ese lugar. En 3 meses Dios, cuando ve esa actitud, bendice toda la casa en 3 meses. Así pasó con este varón de Dios. No se cansen de hacer el bien. Papás que me escuchan, mamás que me escuchan, mujeres, jóvenes que pueden marcar una diferencia. Si tú estás aquí hoy, joven, como el profeta Daniel, jovencito, arraigado, desarraigado y llevado aún de su familia, llevado a una condición de esclavitud en Babilonia, él propuso en su corazón no contaminarse con nada, y Dios lo bendijo y salvó a toda una nación con la ayuda de Dios. Por eso, no se cansen de hacer el bien. A su tiempo segaremos muy pronto, si no desmayamos. Gracias a Dios por esta hermosa palabra. Dios quiere que no juguemos con el pecado y que nos consagremos verdaderamente a Él. Vamos a despedirnos cantando con alegría, porque el único Dios verdadero está con nosotros. Gracias, Padre, porque tú cumplirás tu perfecto propósito en cada uno de los presentes en tu iglesia Semilla de Paz. Dale gracias a Dios por esto, porque Él te ama, por lo que hizo en la cruz por ti, por tus hijos. Vamos a ponernos de pie, los que gusten acompañarnos, y vamos a cantarle al Rey con todo nuestro corazón.